Hay referente a lo que estuvo mencionando el compañero Miguel, a profundizar la estructura de lo que es la sintaxis en sí, porque en realidad cada estructura o cada paso que realizamos forma parte de la estructura, ¿no? Primeramente, yo ya estuve trabajando con esto, le iba más o menos estar enviando, pero debido a como estuve mencionando referente a lo que fue el examen, me resultó interesante preparar esto para poder explicarle. Primeramente, los ejercicios en sí nos va a estar indicando lo que nosotros vamos a estar realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos de el uso, en este caso nos dice, declara dos variables numéricas, ¿verdad? Muestra por consola la suma, resta, multiplicación, división y módulo, ya sea división. En este caso, si nosotros interpretamos, nos está mencionando que nosotros vamos a introducir o programar en forma predeterminado lo que refiere a los valores. Es decir, en este caso nosotros vamos ya a asignar un valor a la variable. Es decir, nosotros no vamos a introducir datos, solamente vamos a visualizarlo. Entonces, en ese caso, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, cuando nosotros vamos a introducir datos, esto quiero que lo tengan muy en cuenta, es importar una librería que es la librería Scanner. Eso en el caso que vamos a introducir datos. En este caso, nuestro ejercicio nos pide nada más asignar, perdón, declarar y mostrar. Al decir que nosotros asignemos valores de acuerdo a lo que nosotros deseemos, en ese momento nos da la libertad de que nosotros podamos introducir datos, perdón, asignar datos en forma predeterminada. En ese caso, nosotros debemos tener en cuenta que vamos a iniciar directamente con el nombre de la clase. En esta parte de aquí. Aquí está. Y la estructura de la clase está conformada por la palabra reservada, como estaba mencionando el compañero, el public class y el nombre de nuestra clase, que en este caso yo lo nombré como operaciones. Esa estructura de la clase está conformada con una llave que se cierra y otra llave, perdón, con una llave que se abre y con otra llave que se cierra. Dentro de lo que es la clase va lo que es la programación en sí, es decir, lo que yo voy a querer que el programa realice. Pero dentro de lo que es mi clase debe ir lo que es el método main. Y el método main está estructurado de la palabra reservada, public static void main, y se abre paréntesis, dentro del paréntesis va lo que ya conocemos. Y esto está estructurado con el inicio y con el fin. El inicio del método main es la llave que se abre y el final del método main es la llave que se cierra. Dentro de ello nosotros tenemos que hacer uso de las variables y estas variables se declaran. ¿Y dónde se declaran? Se declaran dentro del método main. Para que nosotros podamos declarar variables, vamos a obviar aquí el escáner, porque el escáner nosotros solamente utilizamos la librería Scanner cuando vamos a introducir datos por teclado. Pero en este caso, nuestro ejercicio nos pide asignar ya un valor para que de esta manera pueda nada más mostrarlo en pantalla. Para que nosotros podamos declarar las variables o asignar las variables,
nosotros debemos hacer primeramente asignar el nombre de la variable y el tipo de dato de la variable. En las primeras clases que yo le había mencionado, yo les decía que en la parte de programación siempre se lee de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Es decir, para interpretar en esta parte de aquí, yo primeramente, estoy declarando una variable en la cual yo voy a almacenar un dato. El dato que yo voy a almacenar va a ser lo que me va a mostrar. Es decir, en el ejercicio, en uno de los ejercicios que el compañero mencionó, bueno, aquí voy a mostrarle. Aquí, declara un string que contenga tu nombre. Perfecto. Ahora, si yo no sé cómo declarar y si yo no sé lo que es un string, entonces ahí sí yo ya estoy perdido. Empezando por ahí. Nosotros habíamos desarrollado en una de las clases lo que son los tipos de datos. Ahora, para volver a lo que es el retroceso, vamos a profundizar los tipos de datos y ejercicios con esos tipos de datos. Es decir, si vamos a desarrollar datos o tipos de datos del tipo texto, carácter, vamos a utilizar solamente el tipo de dato string para que podamos interpretarlo y comprenderlo. Porque nosotros estamos utilizando tipos de datos numéricos como también tipo de datos textos. Entonces ya ni siquiera entendimos el primero y menos aún el segundo. Y ahí es donde nosotros ya nos perdemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de declarar, asignar, entonces nosotros sabemos que debemos hacerlo de esta siguiente manera. Que primeramente nosotros vamos a tener en cuenta que en programación se interpreta los códigos de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. Es decir, a lo que yo estoy mencionando y fundamental lo que estoy mencionando es que yo le estoy diciendo que mi variable se va a llamar nombre y que va a ser del tipo de dato string, que es texto. Aquí en la parte de abajo, donde declaré otras variables, yo le estoy mencionando que voy a tener una variable que yo asigné con el, perdón, que yo declaré con el nombre de suma y va a ser del tipo entero. Anteponiendo, en este caso, en la declaración de las variables, están como para ser cargadas por el usuario a través de pantalla. Pero cuando nosotros vamos a asignar, prácticamente, primeramente asignamos el valor, luego inicializamos la variable o nombramos nuestra variable y por último indicamos el tipo de datos que vamos a utilizar. Ahí es donde nosotros debemos centrarnos. ¿Cómo es mi primera estructura? Porque si no profundizamos, ahí sí estamos perdidos. En la parte de abajo, prácticamente lo que nosotros hacemos es ya ingresar un dato, almacenar el dato en la variable y mostrarlo en pantalla. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y esto sería más o menos una estructura, así como está mencionando el compañero Miguel, para poder interpretar los pasos para luego poder añadirlos y hacer el proceso como corresponde. ¿Es de esta manera que me estás mencionando, Miguel? Sí, profesor. Por ejemplo, la primera parte, por ejemplo, ¿qué, según tu criterio, tenemos que saber? Por ejemplo, la primera parte, por ejemplo, dice que public class sería el nombre de la clase, ¿verdad? Que vos al public class le nombraste como nombre productos en este caso, ¿verdad? Operaciones. Operaciones. Sí, Bueno, eso por ejemplo, ahí sí, ¿verdad? Y después pasa a la segunda parte, ¿verdad? sería el método main.
que es un método main, ¿verdad? Y, por ejemplo, no vamos a tener variaciones en este método, ¿verdad? Todo va a No, ser método main. no, en la clase y en la variable, perdón, en la clase y en el método es de la misma manera. Ahora, lo que sí va a haber variaciones es dentro del método, que sería donde yo hago los ejercicios, ¿verdad? Es decir, donde yo voy a declarar las variables, donde yo voy a asignar las variables, donde yo voy a pedir datos, donde voy a almacenar datos. ¿Comprenden? Sí, y por ejemplo, el escáner es... ¿Qué sería el escáner, profesor? Sería una Bueno, variable que hace. el escáner es una librería. Esta librería, que como ya la había explicado, nos ayuda a poder nosotros convertir el dato que nosotros ingresamos por teclado a un lenguaje de computadora y nos dé un retorno en pantalla. Las librerías en sí ya están asignadas a través de los códigos, perdón, a través de las instalaciones del paquete de Java. Ahora, la librería, por eso siempre les había dicho que nosotros tenemos que manejar los términos para poder interpretarlo, porque yo le digo librería, 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 pero ustedes solamente se quedan con el escáner. Entonces, la librería escáner a mí me permite para que yo pueda introducir datos por teclado, para que yo pueda hacer que ingrese datos por teclado. Porque va a haber ejercicio donde me va a pedir, me va a decir, bueno, realiza un ejercicio donde se ingrese un número por teclado. La palabra ingrese ya me está dando a mí una intuición de que yo tengo que utilizar un recurso que es la librería para que pueda introducir ese dato. Cuando yo voy a introducir datos, ahí uso la librería Scanner. Sí, entiendo ya, profesor. Por ejemplo, entonces, ahora sí. Y, por ejemplo, en el primer ejercicio lo que nosotros vamos a introducir son datos ya. Son Bueno, datos que van a hacer la operación, o sea, el programa va a hacer la operación de acuerdo al comando que nosotros le demos, el primero. bueno, el primer ejercicio solamente nos dice declarar variables y nosotros ya le asignamos valor. Es decir, Sí, yo no voy a usar librería. no, Yo, no vamos a usar yo- librería no, directamente. directamente voy a Sí, hacer, voy a nombrar mi clase y voy a utilizar el método main donde va a ir declarado las variables, que sería de esta manera. Aquí como está mi instrucción. Aquí. Primero me dice, nombrar la clase. Yo ya sé que la clase utiliza que es del tipo público. Y como le estoy volviendo a recalcar, en programación se lee de derecha a izquierda. Por eso aquí nuestra clase primeramente tiene el nombre, valga la redundancia, es una clase y es del tipo público, ¿verdad? Por esa razón, public class operaciones. Y yo sé o debo saber que la clase está estructurado con una llave, es decir, dónde empieza y dónde termina. Eso debo entender y comprender para que de esta manera yo pueda después saber cuando tenga más práctica que dentro de mi clase va mi método main. Y el método main, dentro del método main va las variables, los ejercicios que yo voy a realizar. ¿Se entendió? sí, profesor, se entiende. Bueno, al hablar del ejercicio, aquí ya nos da la pauta de que solamente, aquí está la palabra clave, muestra por consola. Es decir, solamente voy a cargar y ya voy a asignar y me va nada más mostrar. No me dice eh, leer un número, ¿verdad? Cuando me dice leer, introducir, yo debo entender que tengo que hacer uso de la librería Scanner y que cuando yo
hago uso de esa librería escáner, yo debo inicializar también el escáner. Y eso ya les había indicado más o menos en las clases el, el uso de la librería y cómo se asigna el uso de la librería, ¿verdad? Pero como nosotros vamos a volver a un retroceso, vamos a volver a tener que interpretar lo que ya habíamos realizado, es mejor que podamos irnos en pautas para poder comprender y entenderlo. ¿Alguna pregunta? Sería bueno también escuchar si de repente algún compañero entiende ya, ¿verdad? Que dé también su participación. Sí, Si es que, pues si es que todos están entendiendo o todos estamos en la misma sincronización, digamos. Si es que entiende, que explique también. eso justamente, a eso justamente quiero llegar con lo que es la unidad del día de hoy, la videoconferencia de hoy, para poder tener ese debate y poder entender, así como el compañero tuvo la duda, me preguntó qué es el escáner, yo le expliqué, también otro compañero tendrá otra duda. Entonces, ahí compartimos la respuesta en forma conjunta y quizás lo que uno no entiende va a entenderlo con la nueva explicación. Hay una parte donde dice nombre y next line, ya sería la parte donde almacena ya los datos, ¿verdad? ¿Perdón? Que ya ingresé. Y mi pregunta es un poco más práctica. Sí, Eh, esa palabra, la palabra reservada in.nextLine ya sería en donde irán almacenados los datos, ¿verdad? Que colocas. sí, la pregunta del compañero me dice que la palabra, en realidad no es una palabra reservada, es un método. ¿Qué es lo que hace este método? Este método me está indicando que el método nextLine, primeramente yo tengo que entender cuál es la función del método nextLine, ¿verdad? La función del método nextLine es recibir el dato y almacenarlo. Es decir, yo voy a cargar el programa o el ejercicio, me va a pedir que cargue datos. Entonces, yo tengo que entender que debo utilizar un método. Ahora, ¿qué es un método? Una pregunta, ¿no? El método es un medio de cumplimiento de instrucción. Volvemos a lo que le había mencionado. En programación se lee de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Sería esta la interpretación de la pregunta del compañero. Next line. Next line es un método y está estructurado con la palabra next line, se abre, se cierra, paréntesis y finaliza con un punto y coma. Esa es la estructura conformada para el método nextLine. Ahora, ¿qué cumple el método? El método es recibe el dato, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Lo almacena a través de lo que es ahí sí ya es una palabra reservada in y lo almacena en la variable nombre. Eso es la explicación de esta línea de códigos. Donde, ¿qué es lo que ya estoy haciendo? Yo estoy introduciendo un dato, ¿verdad? Y lo estoy almacenando en la variable que es la que está asignada ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos damos cuenta y volvemos un poquito más arriba, saliendo un poquito de la explicación del compañero, nosotros declaramos aquí, perdón, indicamos el uso de nuestra librería Scanner, ¿correcto? Y esa librería Scanner, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Lo inicializamos con lo que es la palabra reservada o también se puede, en el caso del escáner, también se utiliza como una variable. De las dos maneras es válido, ¿verdad? Entonces nosotros indicamos que la representación del escáner va a ser la palabra reservada in, que es como indica aquí.
Por esa razón, le antepone al método. ¿Por qué? Porque él va a hacer la conexión de la palabra reservada o la variable del escáner para poder guardarlo en la variable nombre. Esa es la función, o perdón, la explicación de esta línea. Ahora, un compañero seguramente va a decir, ¿por qué next line y next in? Sabemos, next line indica que va a recibir texto y next in sabemos que va a recibir datos del tipo numérico, ¿verdad? Entonces, debemos diferenciar entre un método a otro método. Para el siguiente punto, nos dice ingrese un número, es decir, ya nos indica que al hablar de números, nosotros debemos ser conscientes de que vamos a hacer uso del método nextIn, que es el encargado de recibir el dato y almacenarlo en la variable que representa el escáner también y mostrarlo a través de la variable suma. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna otra pregunta? No tengan vergüenza, pregunten nomás. Profesor, muy claro, todavía no me quedó, por ejemplo, por qué se le agrega string nombre. Y es igual comilla, comilla, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es nombre, es igual a in next line, ¿verdad? ¿Y Bueno, qué es lo que hace eso, el string nombre? Por ejemplo, vos le puedes cambiar eso, le puedes poner otra palabra y abajo le puedes poner otra palabra y igual te va a ejecutar o tiene que ser más o menos no string nombre. bueno, muy interesante tu pregunta. Primeramente, vamos a partir otra vez. Yo les dije que los códigos se leen de derecha a izquierda, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, en este caso, a nosotros, para diferenciar de lo que es del tipo entero, nos pide introducir el nombre. Por eso, aquí string nombre es igual, doble comilla, y termina la instrucción, nos indica que la doble comilla indica que va a introducirse datos. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué hay doble comilla y no está nada? ¿Por qué? Porque él va a recibir datos. Yo voy a cargar y después me va a mostrar. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, mi nombre, yo no voy a poder cargar aquí. No me va a mostrar lo que yo voy a cargar, pero no me va a mostrar. ¿Por qué? Porque yo aquí ya estoy declarando la variable. Para empezar, string es el tipo de dato que hace referencia a texto. Nombre es una variable y se inicializó en blanco porque va a recibir datos. Ahora, si volvemos a tu pregunta del por qué Nextline, me habías hecho una pregunta referente a eso, que tiene que ver con el string nombre. El nombre es igual in.nextline, ¿verdad? Es lo siguiente, que Nextline es un método que me permite recibir datos. Es decir, para después almacenar y mostrarme en la variable nombre. Es decir, con esta línea de código le está diciendo que a través del método nextLine, con la palabra reservada o la variable que representa al escáner, porque aquí arriba nosotros declaramos nuestro escáner y lo representa la palabra reservada in o la variable in que representa al escáner y lo va a mostrar en pantalla a través de la variable nombre. ¿Se entendió? Sí, entiendo, profesor. Bueno, ¿otra pregunta? Alan. Ahí en la parte de INT. ¿Se puede introducir todas las variables sin colocar el punto y coma o hay que colocar sí o sí el punto y coma para colocar después resultado, suma es igual a 0 y resultado resta es igual a 0 y demás? Bueno, vamos en parte. Tu primera pregunta me dijiste si se puede poner punto y coma cada uno, ¿verdad? No, 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 yo quiero saber si se puede poner de seguido sin colocar ese punto y coma. Bueno, se puede poner, pero entre comas y finalizar con un punto y coma.
Sí, Me se podría explico? poner todo de seguido. Entonces suma uno es igual a cero, suma 2 igual a cero, Pero con la coma. hasta, sí, con la coma. Y al finalizar, por ejemplo, el resultado de multiplicación es igual a cero y ahí finalizar con un punto y coma ahora. Bueno, en realidad, vamos a mirar aquí, la pregunta del compañero es lo siguiente. Si nosotros no percatamos, en programación se lee en líneas de códigos que están también enumeradas, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica esto? Que en esa línea de código, en la columna, va a estar escrito unos códigos y esos códigos tienen un inicio de instrucción y tienen que terminar esa instrucción. Es decir, si yo veo aquí, veo que yo tengo dos int arriba y abajo. Tengo mis variables suma, etcétera. Y al final finalicé aquí con un punto y coma y abajo nuevamente finalicé con punto y coma. Ahora, ¿por qué multiplicación? Ya que empecé declarando las variables, ¿por qué no le puse coma nomás aquí y finalizar aquí con un punto y coma? Por la sencilla razón que yo debo indicar que vamos a suponer que toda esta línea de código esté en la línea de códigos, valga la redundancia, en forma horizontal de la ubicación 10. Entonces me indica que en la línea 10 inicia con un tipo de datos y finaliza aquí. La siguiente línea ya es correspondiente a la línea 11. Es decir, que si yo aquí no finalizo con un punto y coma a la hora de ejecutar, esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque no me va a reconocer esta instrucción si yo no le doy punto y coma. ¿Se entendió? Inclusive si no le das espacio igual te da error, pues. ¿Cómo? No le pones la coma también. Te da error si no le pones la coma o de repente si entre int no le da un espacio para darle suma. 1 Sí, es igual a sí, 0. sí. Aquí te va a dar error. ¿Por qué? Porque no existe un tipo de dato que sea int suma. Por eso sí o sí tenemos que darle, cuando nosotros vamos a declarar el tipo de datos, sí o sí tenemos que dar el espacio entre el tipo de datos que vamos a usar. Porque si ustedes se percatan aquí, aquí yo tengo suma 1 es igual a 0, coma, tengo un espacio, suma 2 es igual a 0, coma, resta, es decir, no hay un espacio aquí entre el 0 y la coma, pero sin embargo igual funciona. ¿Por qué? Porque él interpreta toda esta línea de código y él sabe que cuando yo hablo de la variable suma, yo le asigno el valor 0 y termina ahí. Por más que yo aquí le dé un espacio, no le dé espacio entre variables, lo que aquí tiene en cuenta es cómo finaliza esa instrucción o cómo yo le asigné. Porque si yo no le coloco aquí la coma y solamente le doy espacio, ahí me va a dar error. Porque me va a interpretar la suma 1 con la suma 2. Ahí voy a tener un error. ¿A eso te referís? Exactamente eso. Porque Bueno, cuando estaba practicando me parecía así error y quería saber dónde salía ese error. y te Por sale aquí ese error. estoy. Y sí, te sale ese error porque vos, el tipo de dato, vos mezclaste con tu variable y el tipo de dato no puede estar mezclado con la variable. Tiene que tener un espacio porque él no va a interpretar el tipo de dato. Yo no puedo, por ejemplo, poner aquí, vamos a irnos al ejemplo del string. Yo no puedo poner string nombre y los dos iguales. ¿Por qué? Porque el tipo de dato no es string nombre. El tipo de dato es solamente string. Ahí va a estar el error. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, y hablando de string, por ejemplo, el ARGS, que era esa parte. Esa es Ah, una claro. palabra, eso es una palabra reservada que está aquí en la parte del método main. Porque si al hablar de la palabra reservada, nosotros estamos haciendo uso ya a la estructura, como les explico. Nosotros al instalar lo que es el paquete de Java, nosotros estamos utilizando plantillas y esas plantillas son sinónimos de lo que son las palabras reservadas, ¿verdad? Cuando nosotros trabajemos con objetos, vamos a reemplazar las palabras reservadas. O sea,
Cuando empecemos a tener un poco más complejo, ya las palabras reservadas van a ser reemplazadas. Y ahí vamos a tener variaciones a la hora de poder utilizarlo en el método main. Por eso es, así como estás diciendo, importante desglosarlo para poder entender y comprenderlo. Sí, profesor. Y hay un ejercicio, yo tengo acá, ¿verdad? Que es el de producto. Sí, Viste que acá nosotros lo tenemos de forma lineal. In suma 1 igual a 0, ¿verdad? Y en ese ejemplo, por ejemplo, el de producto tiene de forma vertical. Por ejemplo, id sería en este caso, por ejemplo, escribir in suma 1 es igual a 0 y después abajo in suma 2 es igual a 0 y ir de forma vertical cargando los bueno, parámetros serían, ¿no? en realidad aquí nosotros tenemos dos líneas de declaración de in. ¿Por qué? Porque es muy largo, ¿verdad? Vos podés declarar todo aquí, si todo es el tipo de dato numérico que vos vas a ingresar, vos podés utilizar un solo in y declarar todas tus variables aquí, pero divididas, separadas por coma. ¿Se entiende? Aquí está todo, tenemos en forma vertical tenemos dos in, de arriba a abajo, y en forma horizontal tenemos prácticamente las variables de los datos que van a recibir, que son aquellos donde se va a almacenar, y los datos donde va a mostrar. Por eso tenemos aquí la diferencia entre uno y otro. Y el orden importa en ese caso, profesor. Por ejemplo, in el resultado arriba y in suma abajo, por ejemplo, de uno. No, lo que sí va a importar es cómo se ingrese el dato aquí y cómo se muestre el dato aquí. Ahí lo que va a importar. Porque ¿Cómo le llamas? así mismo, porque yo puedo aquí invertir. Por decirte, yo lógicamente sé, mi ejercicio me dice, ingrese dos números para sumar, ¿verdad? Yo sé que voy a tener una operación de suma, que voy a tener suma 1, suma 2. Yo puedo decirle, puedo aquí, por ejemplo, suma 2 es igual a 0, suma 1 es igual a 0. O sea, va a recibir los dos datos, ¿verdad? Ahora, lo que va a variar aquí es cómo me va a mostrar el resultado, ¿verdad? Yo a la hora de cargar, yo primeramente voy a cargar los datos de la suma, después la resta, y luego la multiplicación. Y después él me va a mostrar en pantalla en base a cómo yo estuve cargando y el ejercicio que yo quiero desarrollar y cómo quiero que muestre. ¿Otra duda? Tenemos 3 minutos antes que finalice. Con respecto a esa pregunta, es para que el código sea legible nomás, o sea, limpio, digamos. En Para que realidad, sea sí, así mismo, pero es tranquilo. para poder explicarle nomás al compañero, ¿verdad? Pero es muy certero lo que decís, es para que se pueda interpretar mejor también, ¿verdad? Si está bien ordenado, es más fácil interpretarlo por otra persona, ¿verdad? Pero en teoría, la estructura en sí tendría que estar conformada de estas maneras, ¿verdad? Como lo estoy explicando. Esto en realidad nosotros tendríamos que manejar, pero es importante lo que el compañero menciona, porque a veces nosotros podemos escribir por escribir, pero si no entendemos qué es lo que escribimos, es igual que no aprendemos, ¿verdad? Lo hacemos solo de memoria, ¿verdad? Y en el caso de invertir primero el in, la parte de, primero poner in los resultados y abajo las operaciones que tienen que hacer, también abajo tenemos que cambiar, ¿verdad? Igual va a resultar. No entendí. Viste que arriba muestra, por ejemplo, in suma 1 igual a 0, ¿verdad? Esa es la primera línea. Yo te digo justamente si y Cuando vos ahí tendría que declarás, cambiar. declarás, Sí, cambiar. bueno, eso justamente volvemos a traer lo mismo. Yo puedo declarar result suma, por ejemplo, result multiplicación, result suma, result resta, ¿verdad? Pero donde no tiene que variar el orden es a la hora de cargar el dato. Yo, por ejemplo, no puedo, por decirte, si mi ejercicio me dice introduce los datos de suma, resta, multiplicación, división, yo ya tengo que entender que yo primeramente voy a ingresar dos datos para suma. Después tengo que ingresar dos datos para resta y luego dos datos para multiplicación. Es decir,
La manera en que yo declaro no va a variar, pero sí lo que puede variar es la manera en que yo cargo en base al ejercicio, ¿verdad? Ahora, si el ejercicio te dice mostrar el resultado suma, resta, multiplicación y no te indica cómo vos querés ingresar los datos, no va a haber variación. Si te dice, bueno, realiza suma, resta, multiplicación y yo primeramente ingresé los datos de la resta, después la suma y después de la multiplicación, pero sin embargo voy a mostrar si tiene que ser en este orden. ¿Se explica? ¿Se entendió? Sí, eso entiendo, profesor. Sí, entiendo. Bueno, tenemos 1 minuto. ¿Algo más? ¿Y qué Mi tal parte vos no. ves, profesor? Según tu criterio, acá no lograste aclararnos así más o menos nuestra duda. Viste que nosotros mismos tenemos dudas, ¿verdad? Pero de repente no era todo, según tu perspectiva, vos decís que está bien así. Bueno, en base a lo desarrollado del examen, más del 80% no sabía lo que hacía. Y eso se debe a que no entendía la estructura. Es decir, que más del 80% no comprendió, no leyó y no practicó porque no entendió. ¿Entendés? Por esa razón es que estamos haciendo estos retrocesos ahora. Pero de mi perspectiva, si nosotros hacemos preguntas así, de esta manera, vamos a entender y comprender en forma conjunta, ¿verdad? Esa es la intención. Así como estaba explicando, estaba hablando el compañero Edgar, que él dice, bueno, a mí me dio error en el INT, pero el INT estaba